mucho tiempo, en un día lluvioso, don José soñaba en el siglo de la Alta Edad Media. Despertó platicándole a sus nietos sobre el cristianismo que se había consolidado en Europa y que había llegado a pueblos situados fuera, donde existían esclavos y germanos, que ahora no era posible verlos. Ellos le preguntaban sobre el aspecto político. Él les dijo que eran dos grandes imperios, el romano de Oriente y el califato, donde se habían desarrollado una cultura cristiana y que su abuela aún la practicaba. Que era la nieta más pequeña de don José, le interesaba mucho la filosofía. Habló sobre el florecimiento, pero nunca imaginó que eso era conocido como el Renacimiento carolingio. Ella les mostró un dibujo donde habían palacios, escuelas. Entonces don José recordó que ahí era donde les enseñaban las reflexiones teológicas y religiosas. Entonces ahí ella empezó a tomarle sentido a sus dibujos. Adán mencionó sobre las universidades, ya que a él le interesaba la educación en ese tiempo. El abuelito les dijo, estas universidades son patrocinadas por la iglesia y después por los reyes y funcionan como gremios. Él le preguntó que qué eran los gremios. Don José mostró una fotografía y dijo que eran los grupos de estudiantes y maestros que aprendían la teología o cualquier otro campo y que además también aprendieron un oficio donde él había aprendido a ser carpintero. Además, en esas universidades se había practicado y enseñado la escolástica, que era una rama de la filosofía que buscaba el conocimiento en la Biblia. Estaban buscando en el álbum y encontraron una frase que decía, la decadencia de la cultura se comenzó a popularizarse en el cristianismo. Entonces la abuelita Rosa recordó que en ese tiempo la lectura fueron irrelevantes en Roma y que su tatarabuelo, que fue germano, se preocupaba porque sus hijos recibieran una educación romana, porque la decadencia de las escuelas grecolatinas se apreció en todos los niveles, y los hombres de la iglesia no creían posible que los germanos quisieran estudiar. Otro nieto de don José no quedaba conforme con lo que le había platicado. Él quería saber más sobre las escuelas cristianas. El abuelito José dijo que la escuela cristiana era fundamental difundir la palabra de Dios y los valores cristianos para fortalecer la fe de los fieles, pero eso no era todo. La iglesia se dividía en el clero secular. Anita preguntó nuevamente qué era el clero secular, entonces a lo que Toñito respondió, son los obispados y las parroquias que se encargan de los poblados y ciudades. La hija de don José encontró un escrito que decía lo siguiente, siglo V a XI. En las sinagogas, nosotros los obreros aprendimos la lectura de Midras y otros textos sagrados mediante una rígida memorización y repetición oral, en forma de cantos. En esta foto les muestro cómo decorábamos las paredes de nuestros templos, con imágenes de personajes bíblicos. En el cristianismo logramos la actitud universal de Cristo, donde nos preocupábamos por todos los seres humanos, mujeres y hombres, a todos sin distinguir las clases. Admitíamos a todos los grupos marginales. En las escuelas medievales no solo recibíamos una instrucción formal, siempre recibíamos enseñanzas religiosas, valores y comportamientos morales para ser buenos cristianos. La educación moral no era tan sencilla, era estricta, no existía pretexto para no practicarla. Teníamos sanciones y castigos si no nos portábamos bien, pero trataban de que no fueran tan brutos con el castigo corporal. Para nuestros maestros, su virtud era la inocencia de los niños, porque se consideraba que podíamos intervenir en su formación para que cuando entraran a la pubertad, los adolescentes persuadieran para guiarlos por el camino de la moral. Nuestros niveles de aprendizaje era la escritura y la lectura, donde nos enseñaban las letras del alfabeto y la lectura la practicábamos en voz alta y en voz baja. Mi favorita era la de voz baja porque mejoraba mi inteligencia y mi disciplina. Después de eso teníamos que aprender a interpretar los textos. A mis hermanos les enseñaban las matemáticas, donde les enseñaban a sumar, restar y hacer otras cuentas que no recuerdo porque no eran mis favoritas. Yo quería meterme en el mundo de la filosofía, pero para poder ingresar tenía que saber aritmética, música, geometría, astronomía para poder aprender las sagradas escrituras. Mis primos se incorporaron en la educación militar porque ellos querían una mejor población y querían evitar las rebeliones.
Pero al contrario a las élites, a ellos los acostumbraban a ser adiestrados desde pequeños a la caza, la equitación, técnicas militares y la educación integral de conocimientos, la cual nosotros no podíamos hacer. Pero bueno, es tu turno de que continúes con la historia de la educación. No es una coincidencia de que te encontraras con este escrito. Eres el siguiente, escritor anónimo. Todos se quedaron sorprendidos por el escrito, y su misión era continuar con ese escrito para que las otras personas pudieran continuar con esa tradición, hacer que todas las generaciones aprendieran más sobre los antecedentes y que se enriquecieran de conocimientos.